Este repaso tiene dos secciones. La primera de ellas son 5 preguntas. Las voy a plantear abiertas. Quien tenga la respuesta, pues enciende su micrófono y la da. Si es incorrecta, no hay problema. Yo puedo corregirla en caso de que sea errónea. El punto es identificar errores y aprender de ellos. Si veo que nadie participa, entonces yo elijo quién. Sea como sea, van a ser 5 preguntas con 5 respuestas. Ok, primera. ¿Cuál es el nombre del filósofo griego que estableció el concepto de átomo? Demócrito. Correcto, Demócrito de Abdera. Bien. Segunda. ¿Qué entendemos por molécula? Conjunto de átomos. Bien. Tercera. ¿Qué decía la teoría de Dalton? Que el átomo era como una pelotita redonda y de colores. Ok, ¿qué más? Que toda la materia está formada por átomos. Bien. ¿Otra cosa? Los átomos son indivisibles. Cada sustancia, cada elemento tiene un tipo determinado de átomos. Y algo que todavía sigue siendo cierto. Los átomos de diferentes sustancias se juntan y forman compuestos. Muy primitivo, sin reglas, pero ya estaba generando un patrón. Cuarta pregunta. ¿Qué velocidad tenían los electrones según los experimentos corridos por Thomson, por J.J. Thomson? Velocidad. 1/3 de la velocidad de la luz. Bien, gracias. Y finalmente, según la teoría aristotélica, la materia estaba formada por 4 elementos. ¿Cuáles son estos 4 elementos? ¿Y por qué actualmente no se consideran como tales? Yo nada más es de que era el agua, la tierra, el fuego y agua, aire, tierra, fuego y bueno, eran 4. Agua, aire, tierra y fuego. Sí. De esos 4, el fuego es energía. El agua es un compuesto, o sea, no está en la tabla periódica. Y la tierra y el aire son mezclas que tienen diferentes compuestos o diferentes moléculas elementales. Muy bien. Voy a retomar algunas ideas. En esta segunda parte del repaso voy a ir rápido. Los que son nuevas, no se me espanten. Voy rápido porque es repaso. Cuando llegue al punto en donde empiece a tratar ideas nuevas, bajo la velocidad. Bien, entonces, antes de iniciar, ¿por qué repaso? Es el método japonés. No saber algo y haberlo sabido y olvidarlo es igual de inútil. No te puedes escudar ante un maestro, o peor aún, ante alguien que te contrate como ingeniero o ingeniera, como que, es que sí sabía, pero se me olvidó. Es igual de inútil, no sabes, ¿no? De hecho, te conviene mejor no saber, porque al menos no te esforzaste memorizando ni haciendo cálculos. Entonces, lo que se aprende no se olvida, punto. Bien, entonces, repasemos. Materia, todo aquello que ocupa lugar en el espacio tiene masa. Va desde el bajo de Paul McCartney hasta un cometa. Objeto de estudio de la humanidad desde hace mucho tiempo. Más o menos como 3140 años antes de Star Wars Episodio 4. Aristóteles, 4 elementos, como ya mencionamos. Medicina hipocrática, basada en las teorías de Aristóteles. ¿Había ideas mejores en términos científicos? Sí, las socráticas. Ideas sobre un mundo espiritual. No estoy diciendo que eso no exista. Simple y sencillamente no es compatible con la teoría atómica. Demócrito de Abdera y todos sus seguidores propusieron el concepto de átomo. No
partículas, no protones, no electrones, no neutrones, solamente una idea, aquello que no se puede dividir, la parte más pequeña que constituye todo lo demás. No lo dije la vez pasada, pero a Demócrito se le conocía como el filósofo que siempre ríe. Al parecer el tipo era medio risueño. Bien. ¿Qué pasó en aquel entonces o qué pasaba? ¿Qué era filosofía? No ciencia. ¿Es la mamá de la ciencia? Sí. ¿Es útil? ¿Enriquece el alma? Sí. Libera la mente, por supuesto. Pero la filosofía no deja de ser un pensamiento, un proceso a priori. Es decir, no requiere comprobación experimental. Hay otras áreas de la humanidad que son a priori. Las religiones, por ejemplo. Ciertas áreas de las humanidades. Y repito, la filosofía. Esto no les quita mérito, no las hace menos valiosas. Simple y sencillamente diferentes, no son ciencia. La ciencia nace con Galileo, con el método científico. Y la ciencia, a diferencia de la filosofía, es a posteriori. Es decir, en ciencia no gana el que hable más bonito o el que tenga un mejor argumento. En ciencia gana el que tenga los datos, el que pueda demostrar sus ideas de forma experimental, usando estadística, diseñando experimentos, planteando hipótesis para comprobarlas por experimentos. Bien. Entonces, en la época de los griegos, todo era a priori, todo era filosofía. Ganó la contienda, pues el lado socrático aristotélico. Simple y sencillamente porque esas ideas eran más compatibles con las ideas políticas en turno durante toda la Edad Media. Tuvimos que esperar hasta la Inglaterra victoriana, contemporáneo de Darwin, este señor, para retomar el atomismo. Ya mencionaron de forma bastante acertada, los postulados de Dalton. Una vez más, la materia está compuesta por átomos. Los átomos son indivisibles. Cada elemento tiene un tipo distinto de átomos y los átomos de diferentes elementos se juntan para formar compuestos. Versión minimalista, sin partículas, sin enlaces, sin leyes del octeto, sin configuraciones electrónicas, solamente cualidades. Decíamos que Dalton sufría daltonismo. No es el primer daltónico de la historia, pero sí el primero famoso registrado y que además contribuyó a describir su enfermedad. Bien. Hoy en día existen personas que dudan de todo. Dudar no está mal. El problema es dudar sin fundamentos. Les llaman negacionistas. Hay negacionistas del cambio climático, hay negacionistas de la Tierra esférica. En el siglo XXI hay gente que cree que la Tierra es plana. Negacionistas de las vacunas y, claro, negacionistas del atomismo. Sin embargo, como a todos los negacionistas, se les responde con evidencia. El atomismo tiene un respaldo matemático. Uno de los 5 artículos publicados por Albert Einstein en 1905. 1905, conocido como el año milagroso. Un montón de ideas nuevas. 1905, aquí en México nos estábamos matando entre nosotros. 1905, Suiza, Sorensen estaba descubriendo las ecuaciones para el pH. Inglaterra, teníamos a Thomson trabajando en el modelo atómico, teníamos a Darwin con sus ideas un poquito antes, unos 10 años antes. El mundo estaba cambiando, estaban ocupándose por entender la realidad. Y aquí en México estábamos muy atrasados. Bien, segunda evidencia que soporta el atomismo, el microscopio STM. Les interesa, busquen. Está de lujo. Un microscopio que permite ver moléculas y átomos y además manipularlos. La Universidad Autónoma de Barcelona, es una de las universidades que tiene más experiencia en el manejo de STMs. Hablábamos también de Thomson, un científico ligeramente posterior a Dalton, de Cambridge, que propuso un segundo modelo atómico, o la continuación de. Este ya tenía partes constitutivas, específicamente partes negativas, en una masa positiva. Le conoce como modelo de la galleta o modelo del pudín de pasas. Para ello, Thomson recurrió a lo que estaba dentro de las televisiones viejas, que a los de Motley Crue les encantaba destruir. Estas televisiones viejas tienen o tenían un tubo llamado tubo de rayos catódicos,
inventado por este señor, William Crookes, y que le valió el Premio Nobel de Física. Este tubito lanzaba unos rayos, chocaban con una pantalla y cuando lo hacían florecía, daba un destello. Thomson tomó el tubo de Crookes, el tubo de rayos catódicos, y aplicó unas ciertas variables, específicamente aplicarles campos eléctricos y magnéticos, y se dio cuenta que estos rayos catódicos respondían, llegando a la conclusión de que tenían masa, eran partículas, no ondas, y que además tenían carga negativa, dado que se desviaban hacia el polo positivo. Además, sus mediciones de distancia, sus mediciones de tiempo le permitieron concluir la velocidad y la carga. Ahora, sucede que las conclusiones del experimento de Thomson eran brillantes, pero el modelo como tal era una suposición. Y entonces este señor, tal vez por soberbia, tal vez porque era muy brillante, ¿quién sabe?, se animó a proponer un modelo que no estaba sustentado por evidencia empírica. Sus experimentos demostraban otras cosas, ¿no? La naturaleza de los rayos catódicos, la velocidad de los mismos, la carga, la masa, pero no la constitución de un átomo. Era una hipótesis que tenía. ¿Los científicos no podemos suponer? Sí, creo que sí, pero tenemos que someter esa suposición al escrutinio experimental. Y Thomson no lo hizo. Se quedó en un proceso a priori. Afortunadamente, el alumno, el maestro, uno de sus puplos, Ernest Rutherford, diseña un nuevo experimento para poner a prueba el modelo de su maestro. La fortuna de Rutherford, ya se habían publicado los hallazgos de estos tres, de Becquerel y de los Curie, quienes descubren la radioactividad y elementos como el radio. Rutherford coloca un trozo de radio, un elemento radioactivo que emite partículas alfa en una caja de plomo, dirige ese rayo hacia una hoja de oro muy delgada y genera una variación de la pantalla fluorescente de su maestro, pero esta es mucho más amplia, genera un ruedo. Se da cuenta que en ocasiones había destellos en la parte de adelante, en ocasiones en la parte de adelante, o sea, después de la hoja de oro, pero con diferente angulación, en ocasiones en la parte posterior. Ese fenómeno no puede ser explicado con el modelo de su maestro. Se requería que la masa positiva fuera más pequeña y que estuviera condensada en un núcleo, como si fuera un sistema solar. De esa manera, aquellas partículas alfa que eran positivas, que chocaban con el núcleo, eran repelidas y el destello se observaba en la parte posterior de la hoja, la pantalla en la parte posterior de la hoja. En ocasiones, esas partículas alfa circulaban lejos del núcleo, por lo tanto el destello se observaba después de la hoja en la pantalla. Y en ocasiones pasaban junto a un electrón y eso generaba un desvío de su trayectoria, aún así adelante de la hoja. Decíamos, los átomos entonces son partículas muy pequeñas, constituyentes de la materia, que tienen partes constitutivas a su vez y que son indivisibles por métodos químicos. En un matraz, en un tubo de ensayo, aunque le pongan el ácido más ácido del mundo, aunque esté a la concentración más elevada, no van a poder destruir un átomo. Métodos químicos. Por métodos físicos, claro que sí. Boom. Bomba atómica, reactor nuclear, estrella, agujero negro, quasar, eventos sumamente energéticos. Y además genera que las iguanas se conviertan en monstruos. Hay 118 tipos de átomos, cada uno de los elementos es un tipo de átomo. Se pueden combinar y formar moléculas. Las moléculas son todo un rollo, pero lo que hay que tener siempre en cuenta es que son más grandes que los átomos, son conjuntos de átomos, como el Megazord, que tiene muchos robotcitos que lo integran. Hay moléculas que son compuestas, formadas de elementos iguales, y les damos el nombre de moléculas elementales, como el caso del O2, o del N2, o del H2, o del O3. Y hay moléculas que están formadas por elementos distintos, las cuales les llamamos compuestos. El que está aquí, ácido clorhídrico. Hay moléculas grandes y moléculas pequeñas. Siempre y cuando sean más de 2 átomos unidos, se respeta el concepto. Ahora, nos quedamos la última vez revisando unas propiedades de la tabla más poderosa del mundo.
No falta quien diga, la Ouija. No, la tabla periódica, por favor. La Ouija es un fraude, la tabla periódica no lo es. La tabla periódica está llena de datos, símbolos, de números. En algunos años van a ser todos unos expertos, todas unas expertas en esta cosa. Yo trataré de introducirlas, si es que no están ya introducidos. Lo primero que vamos a observar es que los elementos se ordenan por un número de serie que va del 1 al 118. A este número le llamamos número atómico. Y también están acompañados, en cada casilla se observa un valor llamado masa o peso atómico. A fines de la química lo vamos a tomar como sinónimos, sabiendo que masa y peso no son iguales. Esta masa, además de confundirse con el peso, es una magnitud relativa, es decir, adimensional. Está calculada en función al átomo de carbono. Antes de la tabla actual hubo tablas donde el oxígeno era el número bueno o el hidrógeno. Hoy en día la tabla está en función a la masa del carbono. Esto implica que todas las masas o pesos atómicos reportados en tabla no tengan unidades. A lo mucho le damos unidades inventadas, las famosas UMAS o unidades de masa atómica. Esto se transfiere a las moléculas. Si las moléculas son conjuntos de átomos y los átomos tienen un peso, por lo tanto, las moléculas también tienen un peso. Se calcula sumando el peso o la masa de todos los átomos que las integran. Como decíamos que este peso atómico es adimensional, la masa molecular también lo es. Es decir, se reporta en UMAS. Para quitarnos este rollote de las unidades fantasmas, lo que se hace es multiplicar la masa molecular o el peso atómico por la constante de masa molar, que vale precisamente 1 gramo por mol. De esta forma, la masa molecular se convierte en masa molar, el peso atómico en peso molar. Este concepto es útil porque para poder calcular moles, hacer estequiometría, calcular reactivos limitantes, reactivos en exceso, rendimiento de reacción y demás, ocupan moles, no UMAS. Bien. Hicimos un ejercicio muy básico, nivel 1, de cómo calcular la masa molar y molecular de una sustancia, y les puse otros como tarea opcional. Sé que esto es sumamente bobo, muy básico, pero si tienen problemas, es momento de dejar de tenerlos. Vimos ahí 4 compuestillos orgánicos interesantes, bueno, 3 orgánicos y una sal ternaria. Luego, volviendo a la teoría, la materia se organiza niveles. Cada nivel tiene entidades constitutivas que al unirse entre sí permiten avanzar de nivel. De esta manera, las partículas subatómicas unidas generan átomos, los átomos unidos moléculas, las moléculas unidas moleculotas o macromoléculas o polímeros, y de ahí se sigue a los niveles biológicos, ¿no? Bien. Es un ir y venir todo el tiempo. Se debe de tener la suficiente claridad mental para poder pasar del nivel subatómico al nivel macromolecular, regresar al atómico y luego al molecular y luego pasar de nuevo al subatómico, ir y venir todo el tiempo. Dependiendo del área de la ciencia natural, de la ciencia exacta, es el nivel de organización. La biología suele estudiar de macromoléculas para arriba, aunque a veces tiene regresiones. Lo interesante es que el cambio en un nivel de organización de la materia puede generar cambios en un nivel más grande. Sin ir más lejos, ¿no? Las enfermedades metabólicas, genéticas, como la enfermedad de Parkinson. La ausencia de una proteína que realiza una reacción química para producir una sustancia, una amina llamada L-dopa, la ausencia de esa enzima genera la ausencia de esa sustancia y por lo tanto pérdida del control de la contracción muscular. Y la humanidad perdió a Marty McFly aparte. Entonces, ¿cómo se trata esto? Con una molécula. Es una molécula faltante que genera una enfermedad sistémica y que se trata con una molécula. Bien. Los químicos, como ustedes, se enfocan en los niveles más bajos. Atómico, atómico, molecular y macromolecular. Esta es la pirámide de interés químico. El nivel más bajo, el nivel más fundamental, es una maravilla. Hay muchos libros de divulgación sobre esto. Creo que como científicos de formación, tienen que presumir haber leído un libro de divulgación en física cuántica, mínimo, ¿no?
Bien. El CERN, si no lo conocen, es una institución increíble. Se encuentra en Europa, específicamente en la frontera franco-suiza, por debajo de la Tierra. Y está repleto de unos túneles gigantescos conectados a unas computadoras todavía más grandes, en donde los físicos de partículas, como Sheldon Cooper y demás, aceleran, ya sea partículas, átomos, iones, en algunos casos moléculas, a velocidades muy, muy elevadas, y luego las hacen chocar entre sí. De estas colisiones se detectan los fragmentos y se interpretan con unas matemáticas en extremo complejas. Las universidades grandes como Harvard, Cambridge, Oxford, pues tienen acceso a estos servidores, ¿no? Si tú eres un estudiante de doctorado en química en Cambridge, puedes meterte en las computadoras del campus e ingresar a los datos del CERN del día. Ojalá y en unos años ustedes estén en esa situación. Hoy en día sabemos que lo más pequeño que integra la materia es esto. Le llamamos modelo estándar de partículas. ¿Es el final? ¿Quién sabe? Hace 400 años el átomo era lo más pequeño. ¿Quién sabe si dentro de 400 años, si no hemos acabado con el planeta, desarrollemos tecnología para seguir encontrando cosas más pequeñas? Tal vez esto sea un bucle infinito. Tal vez no. Tal vez esto es lo más pequeño. Tal vez no. Por el momento es lo que sabemos. ¿Cómo se dividen las partículas subatómicas? En 3 grupos. Los quarks. Los quarks tienen la característica de que se agrupan y forman protones y neutrones. Los leptones, hay de varios tipos. Por el momento vamos a enfocarnos en el electrón, que es el rockstar. Y un tipo de partículas bien raras llamadas bosones. Son partículas de fuerza. Ahí se encuentran los bosones que mantienen a los protones juntos en el núcleo, los bosones que mantienen estable el átomo, los bosones que forman las partículas de la luz, como los fotones, los hipotéticos gravitones, que se discute si existen o no, y claro, el bosón de Higgs, aquel que genera la materia. En fin, citando un poco esto, las partículas que están en el núcleo de los átomos se conocen como nucleones. No le pensaron mucho en el nombre, ¿verdad? Están en el núcleo, nucleones. Son de 2 tipos, protones y neutrones. Estos están conformados por tríos de quarks. En el caso del protón son 2 quarks up y un down. En el caso del neutrón son 2 down y un up. Como lo puedes memorizar fácilmente, cambia las O's de los nombres en español por U's. El protón tiene 2 O's, por lo tanto 2 up. El neutrón tiene una O, por lo tanto una up. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones sobre el modelo de Rutherford. Y después pasaríamos al modelo de Bohr-Sommerfeld. El modelo nos compete por el momento. Nos ubicamos a 3 partículas. Hay más, claro. ¿Hay química cuántica? Sí, sí la hay. Estamos empezando con química inorgánica. Ok. 3 partículas, como las reliquias de la muerte. Protones, electrones y neutrones. De esas 3 partículas vamos a entender 3 cosas. Primera cosa, posición. Protones y neutrones, como ya dije, están en el núcleo. Por eso se llaman nucleones en conjunto. Electrones fuera del núcleo, orbitando. Segunda cosa que hay que revisar, carga eléctrica. Protones positivos, +1. Electrones negativos, -1. Neutrones, como su nombre lo dice, 0, neutros. Tercera cosa que hay que saber. Tamaño, masa. Protones y neutrones, o sea, los del núcleo, los nucleones, tienen una unidad de masa, una UMA. Los electrones sí tienen masa, pero es tan pequeña que se desprecia. Y para fines químicos clásicos, decimos que los electrones tienen 0 UMAs. Repito, sí hay una masa, pues muy pequeña y se desprecia. Por supuesto, en este esquema, que yo no dibujé, sino que me pirateé de internet, los electrones están exageradísimos en tamaño. Están casi del tamaño de un protón. Y eso no es así. Bien. Visto de una manera más caricaturesca. Ahora vamos a ver que estas 3 partículas, con sus 3 cosas que hay que saber, nos generan 3 parámetros. Y
es algo que no se les debe de perder de vista jamás. Los parámetros que rigen a cualquier átomo en la tabla periódica son A, Z y Q. Vamos con el más sencillo, Z. Z, el parámetro Z, es lo que ya habíamos definido como un número atómico. El número de serie del 1 al 118 que tiene cada elemento en la tabla. 1, hidrógeno, 2, helio, 3, litio, 4, berilio, 5, boro, 6, carbono, 7, nitrógeno, 8, oxígeno, 9, flor, 10, neón. Y le seguimos, ¿no? Sodio, magnesio, aluminio, etc. Indica, el número atómico, indica Z, el número de protones. El número de protones de partículas positivas en el núcleo de un átomo lo define como átomo del elemento. ¿Sí? Z, número atómico, número de protones. Ahora, Q, el que está abajo. Q es la carga eléctrica. En estado fundamental, natural, los átomos son neutros. Siempre. Si tienen carga, ya no son átomos. Les vamos a llamar iones. En estado fundamental, los átomos son neutros. Eso implica que si Q es la carga, tiene que ser cero. Eso implica que deben de tener la misma cantidad de partículas positivas y negativas. Por lo tanto, deducción, el valor de Z nos indica directamente el número de protones e indirectamente el de electrones. Porque solamente teniendo la misma cantidad de protones que de electrones, el átomo se mantiene en Q0, neutro. ¿Sí? Bien. Finalmente, A es el número de masa. También ya lo vimos. Está reportado en la tabla. El hidrógeno es 1.007, el carbono es 12.01, el oxígeno es 15.99, etc. ¿Cómo se calcula el parámetro A? La masa atómica, el número másico. La suma de los protones y los neutrones. ¿Y por qué no los electrones? Porque ya dijimos que su masa es despreciable, muy pequeña. Por lo tanto, protones más neutrones es igual a A. ¿Vamos? Y está estandarizado que cada protón y cada neutrón, es decir, cada nucleón, es una unidad de masa atómica. Por lo tanto, nuestra deducción, modus tollens, o si lo quieren en términos más físicos, un despeje. ¿Me puede decir cómo calcular el número de neutrones de un átomo? Número de neutrones. ¿Cómo se calcula? Número de neutrones. Sin miedo. Lo peor que puede pasar es que no sea correcto. ¿Y qué? Número de neutrones. ¿Cómo sabemos cuántos neutrones tiene el carbono? O el nitrógeno, o el argono, lo que sea. Para todo el mundo tenga una tabla periódica a la mano. Identifiquen el átomo de carbono, número 6. Z6 quiere decir que tiene 6 protones. Como está en estado fundamental, también tiene 6 electrones. Si vemos su masa es 12, 12.01. Vamos a redondearla a 12. De esas 12 unidades de masa, yo sé que 6 son protones. Y también sé que 6 no son electrones. Su masa se desprecia. Por lo tanto, los otros 6 que me faltan, ¿qué son? Neutrones. De una manera más pragmática. Si a la masa atómica le quitamos el número atómico, obtenemos el número de neutrones. O sea, sí, número de neutrones es igual a A menos Z. Siempre. ¿Sí? En los elementos livianos, los 3 primeros periodos suele coincidir. Si bien el carbono tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Es como the number of the beast, ¿no? El demonio, 666. Y el nitrógeno también coincide, 777. Pero conforme avanzamos y los elementos se hacen más pesados, ya no coincide. Hagamos un ejemplo. Alguien que tenga tabla periódica, dígame, por favor, ¿cuántos neutrones tiene la plata? ¿Cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene el átomo de plata? Elemento 47, metal de transición, periodo 5. Tiene 47 electrones, 47 protones y 61 neutrones. Correcto.
¿Todo el mundo de acuerdo? Bien. Son cosas muy básicas, ¿no? Muy, muy básicas, pero conviene tenerlas claras. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a empezar a razonar y a entender qué pasa cuando se altera el número de cualquiera de estas tres partículas. Y eso está incluido en su temario. Vamos a iniciar con los neutrones, por comodidad. ¿Qué pasa si cambio el número de neutrones en un átomo? Okay. Y para responder a esa cuestión, observemos la imagen que está aquí. Ahí tengo 3 átomos. Y los 3 son hidrógeno. Sí, los 3. Quiero que observen primero el que está hasta la izquierda. Es el hidrógeno original, el isótopo más común. Observen que tiene un protón y un electrón. Vamos a comprobar que eso sea correcto según la tabla periódica. Vean su tabla periódica, elemento número 1, tiene un protón, tiene un electrón, porque tiene que ser Q igual a 0. Si ves la masa del hidrógeno es también 1. Por lo tanto, A menos Z, 1 menos 1, 0. El hidrógeno pico no tiene neutrones. Sin embargo, existen versiones del hidrógeno que sí los tienen. Existe el deuterio, que es el diagrama que vemos en el centro. Sigue siendo hidrógeno porque sigue teniendo un protón. Sigue siendo neutro porque tiene un protón y un electrón. Pero ahora también tiene un neutrón. ¿Cambió su carga? No, porque los neutrones no tienen carga. ¿Cambió el tipo de elemento? No, porque lo que define el tipo de elemento es el número de protones, no el de neutrones. ¿Cambió su masa? Claro, por supuesto que sí. En otras palabras, un isótopo es una versión más pesada de un átomo por incremento del número de neutrones en su núcleo. Vemos el siguiente esquema. Sigue siendo hidrógeno, sigue teniendo un protón, sigue siendo neutro, sigue teniendo un protón y un electrón. Ahora tiene 2 neutrones. Cada vez es más pesado. Observen los símbolos que están abajo. Todos son H, símbolo de Berzelius, hidrógeno. Todos tienen un 1 en la parte inferior, o sea, tienen Z igual a 1. Pero lo que va cambiando es el número A, el parámetro A. Este tiene masa 1, este tiene masa 2, y este tiene masa 3. Los 3 son hidrógenos. Un momento, usted dijo que había 118 fichas, 118 átomos. Pues sí, pero también hay niveles, ¿no? O sea, son más de 118 porque cada uno de ellos puede tener diferentes versiones. Los isótopos son como versiones más gordas de un átomo, más pesadas. En el caso del hidrógeno y solo del hidrógeno, los isótopos tienen nombre propio. Afortunadamente nomás es el hidrógeno, si no sería un caos, ¿no? El isótopo que pesa 2 se llama deuterio. Y el isótopo que pesa 3 se llama tritio. Y si tritio te suena a película de Spider-Man, sí. Sam Raimi, segunda película, Spider-Man 2. Lo que hace, busca el octopus, ¿no? Tritio. ¿Está claro lo que es un isótopo? No confundir con el término isómero. ¿Alguien sabe lo que es un isómero? Química orgánica. Isómero. Los confunden con isótopos. No son lo mismo. Son iguales, pero tienen diferentes propiedades, ¿no? Son iguales que átomos, moléculas, compuestos. No recuerdo. Los isómeros en química orgánica son 2 moléculas o más que tienen la misma cantidad de átomos, por lo tanto la misma masa molecular. Están acomodados de manera distinta. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula de la glucosa? Es 6H12O6. Y la fórmula de la fructosa es 6H12O6. Y la fórmula de la galactosa es 6H12O6. Son 3 moléculas con la misma cantidad de átomos, la misma fórmula, la misma masa molar, el mismo número de moles en determinada masa, pero con diferentes propiedades porque tienen diferente acomodo en sus átomos. Vaya, no viene al caso. El punto es que confunden comúnmente el término isótopo con isómero. Y ya en los casos más graves, isótopo con isopo.
El hisopo es esa cosa que te metes en la oreja para quitarte el cerumen. ¿Sí? No confundas. Bien. Lo interesante es que se pueden formar moléculas con isótopos. Una que es famosísima es el agua pesada, heavy water. Es una molécula de agua, que tiene oxígeno, como el agua convencional, como el óxido de hidrógeno convencional, pero en vez de tener hidrógenos normales, tiene deuterios. ¿Sí? Por eso es que al agua convencional le llaman monóxido de dihidrógeno y al agua pesada le llaman monóxido de dideuterio. No es el agua más abundante, no es la que se encuentra en las células, no es la que se encuentra en el mar. Es muy poco común, pero tiene ciertas utilidades. Investiga para qué. Vas a encontrar con cosas de la NASA y extraterrestres y cosas bien chidas. En fin, vemos otro caso de isótopos. Ahora no es hidrógeno, sino carbono. Queda 1 minuto con 20 segundos. Antes de que esto se corte abruptamente, cerramos y volvemos a ingresar. Nos vemos en cuestión de 1, 2,